Ahora en C5N, atención porque se pronunció la ONU en relación al conflicto en la Franja de Gaza. Con esta información, Gabriel Michi. Gabriel, Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Adrián? Sin duda una resolución importante de Naciones Unidas pidiendo justamente el cese inmediato del fuego allí en la Franja de Gaza. Ustedes saben, este conflicto que se volvió a generar, en realidad es un conflicto que está hace años, pero que tuvo una reactivación a partir del lunes pasado. Hubo 2 o 3 episodios que dispararon esta escalada de violencia. Uno tuvo que ver con el desalojo de ciudadanos palestinos de la ciudad del este de Jerusalén. O, por otro lado, también una serie de obstáculos en la celebración del Ramadán, que es una fiesta sagrada para los musulmanes, pero también el ataque y los acosos que sufrieron judíos que iban a participar de una especie de peregrinación al Muro de los Lamentos. Todo esto generó un clima de violencia en las calles y después, bueno, los ataques con cohetes por parte del Hamas desde la Franja de Gaza, que fueron respondidos por Israel con, bueno, primero que nada, esta cúpula de acero, ¿no?, que ellos tienen, que logran frenar los misiles que llegan desde el territorio palestino, pero por otro lado, después con una respuesta muy fuerte en materia militar y de ataque aéreo contra la Franja de Gaza. Gaby, si no me equivoco, el último gran enfrentamiento había sido en el año 2017. Exacto. Si comparamos ese año con lo que está sucediendo ahora, en la actualidad, ¿la escala de violencia es mayor? Mira, lo que ha pasado es que ha habido como un desenlace mucho más rápido de esta escalada de conflicto. En 2016 y 2017 murieron alrededor de 2.000 personas en la Franja de Gaza. Hoy estamos hablando de que alrededor de 200 muertos hubo esta semana, y particular del lado de la Franja de Gaza, y por otro lado hubo otros 10 muertos en Israel. En cantidad de fallecidos es menor, por eso remitimos a que la escalada quizás fue más rápida, pero lo que hay que decir es que aquellos episodios que mencionamos en 2016 fueron aún más mortales, ¿no? Entonces, lo que sí ahora, la preocupación que se ve en todos los referentes internacionales es que no le ven un viso de solución en el corto plazo a esta situación. Y además, Gaby, ¿cuánto puede influir? A ver, en otros conflictos, en otros años, ¿cuánta influencia tuvo la ONU para que cesara el fuego? Bueno, si bien desde los pactos que ocurrieron hace varias décadas, la ONU tomó una resolución que es desconocida por Hamas en cuanto a la existencia del Estado de Israel, lo cierto es que es el paraguas internacional que necesita mediarse en todo esto. Hay que ver ahora cómo juegan algunos países. Por ejemplo, Egipto. Egipto ha sido un país que en otras ocasiones ha sido como un paraguas para la mediación entre el Hamas y el Estado de Israel. También Qatar se ofreció a ser un mediador y hace pocas horas el propio gobierno de Rusia se ofreció para actuar como mediador. Lo cierto es que hay que ver qué ocurre, porque ayer hubo una discusión muy fuerte en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde la posición de Israel y la posición del gobierno palestino directamente quedaron en claro que no encontraban ningún puente de contacto ni de diálogo. Y por otro lado, también hay que decir que ahí también opera muy fuerte el rol que cumple Estados Unidos, que ha sido un país que ha avalado de siempre las posiciones del gobierno de Israel. Bueno, ¿no? recordemos, yo lo mencionaba la semana pasada, el gobierno de Donald Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, del Estado de Israel, y eso generó también muchas tensiones, ¿no? Claro, bueno, eso es un reclamo para explicarle a la gente que Israel lo que dice es Jerusalén es toda nuestra, ¿no? Y ahí hay una división muy fuerte y la quiere considerar digamos, como la capital del Estado de Israel. ¿Qué pasa? Eso obviamente entra en conflicto con los palestinos. Y el dato acá es que Donald Trump, como bien decís, Adrián, lo que hizo fue trasladar la embajada de Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalén, que eso es un reconocimiento explícito de esta supuesta soberanía israelí, sobre todo Jerusalén. Y el dato acá también para tener en cuenta es que Biden no tiene esa posición
tan jugada en favor de Israel. De hecho, hubo algunos roces en su momento entre el gobierno de Barack Obama, donde Joe Biden era vicepresidente, con el gobierno israelí, porque en definitiva hubo un homenaje que le hicieron a Benjamín Netanyahu en el Senado de los Estados Unidos, que fue avalado solo por los republicanos y que en realidad no pidieron la autorización respectiva al gobierno demócrata de entonces. El clima, digamos, la relación del gobierno estadounidense históricamente ha sido buena con el gobierno israelí, pero no es lo mismo una administración como la de Trump, totalmente alineada, sino con una que tiene como Joe Biden como protagonista, ¿no? Gracias, Javi, gracias por la información. Bueno, en segundos vamos a estar hablando de la intención del gobierno de Alberto Fernández de apurar una serie de acuerdos para contener la inflación. Recordemos que uno de los frentes internos, diríamos, de mayor conflicto que tiene este gobierno